lamentablemente el doctor Montenegro nos ha comunicado que debido a motivos personales no podrá acompañarnos en esta ocasión. Sin embargo, ya se encuentran en sala la doctora Flora Luna, el doctor Eduardo Segarra y el parlamentario andino Alan Ferli. Y desde ya les agradecemos por haber aceptado la invitación a participar de este evento. A continuación, le cedo la palabra para su intervención a la doctora Flora Luna, quien es asesora científica de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios y miembro de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Adelante, doctora. Doctora, por favor, ¿puede prender su audio? ¿Ya? ¿Me escuchan? Le escuchamos, doctora. Muy bien, muchas gracias. ¿Ven la lámina? Sí, también podemos visualizar la lámina. Ya. Buenas noches, agradezco al congresista Alan Ferli por la oportunidad de conversar sobre este tema en discusión a nivel mundial, los riesgos sobre los transgénicos y por qué sería importante prolongar la ley de moratoria en nuestro país, porque ya vencería la que tenemos en diciembre del próximo año. Es importante evaluar, este va a ser el contenido, la privatización de los organismos vivos, el control mundial de las semillas, qué pasa con el agronegocio intensivo y sus riesgos, las promesas incumplidas de esta nueva tecnología, los riesgos que tienen los transgénicos y las conclusiones y recomendaciones. Es bien importante recordar que en 1972 un investigador, un genetista, modificó una bacteria para que remediara residuos de hidrocarburos. Cuando se acercó a la oficina de patentes de Washington en Estados Unidos, le aclararon que un organismo vivo no podía ser patentado, porque tenía que ser algo novedoso, algo creado y con potencial industrial. Pero ellos apelaron y 8 años después, en 1980, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que todo lo que bajo el sol ha sido tocado por el ser humano podía ser patentado. Y entonces se creó algo sumamente peligroso, porque privatizar las semillas promueve el control de la alimentación y también el control de la vida de todos los seres humanos en el planeta. Entonces, hay que recordar que Perú tiene mucho recurso genético y hace 10.000 años nuestros agricultores y conservacionistas hacen intercambio de semillas, intercambio de saberes, y liberar transgénicos en nuestro país puede crear un cambio sociocultural muy dramático y peligroso. Acá les muestro qué está pasando en la actualidad en el mundo con el control de las semillas. Lamentablemente, solo 3 empresas hacen el comercio de las semillas transgénicas y manejan casi el 61%. Y el paquete tecnológico con agroquímicos, con glifosato, lo maneja casi el 66%, también solo 3 empresas. Entonces, esto es un monopolio peligroso que podría acabar mal, como ya lo están viviendo países de la región. Entonces, veremos el agronegocio intensivo y qué riesgos tiene. Acá yo vi un video muy interesante en internet donde se ve que el agronegocio, fomentando un solo cultivo, el monocultivo, hace que las plagas se especialicen y se tenga que usar mezcla de agrotóxicos y fertilizantes químicos.
Eso erosiona, enferma el suelo y nos produce alimentos con mezcla de estas sustancias químicas, con el glifosato, que es potencialmente cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud, con genes que no quedan fijos, que pueden escapar e ingresar a nuestras bacterias intestinales, y finalmente se producen alimentos con muchos antinutrientes, menos vitaminas y minerales, y a nivel mundial, para compensar estas deficiencias, es que la gente consume más alimento y tenemos pandemia mundial de sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas. También hay impacto en los ecosistemas de los biocontroladores, los insectos polinizadores y todos los organismos del suelo. ¿Y qué pasó con las promesas incumplidas? Comparto con ustedes información de los países de la región, que dicen que de los 12 millones de agricultores en América Latina y el Caribe, 11 son agricultores pobres, porque se dice, hay que traer esa tecnología en Perú para que nuestros agricultores se llenen de dinero, de plata. Tampoco han resuelto el hambre y la pobreza del mundo, porque casi el 50% sirve solo para alimento animal y como biocombustible. Acá tenemos una publicación reciente, el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, recientemente publicado en mayo de este año, y ahí comentan todo lo que sufren con esta nueva tecnología. Veamos, porque siempre se dice, la transgénesis es muy segura, veamos si esto es cierto. Cuando queremos insertar genes, el núcleo se protege, porque es lo más importante que tiene un ser vivo. Entonces, para eso se crearon microorganismos que movilicen estos genes hacia el núcleo, o especie de pistolas para hacer biobalística de genes. Pero esto no es un proceso exacto, es muy aleatorio, no se sabe cuántos genes se insertan ni en qué lugares, y que se producen mutaciones, eliminaciones, recombinaciones, cambios de lugar. ¿Y qué dicen los expertos? Que insertar genes en lugares no predeterminados pueden producir efectos no deseados al silenciarse genes o activarse otros. Acá hay que ver que Monsanto con sus científicos hizo 1000 intentos para insertar genes extraños en una especie y no se podía. Tuvo que generar un constructo o cassette y ven en azulino las características del gen a insertar, pero para romper la seguridad de ese núcleo se insertan genes de un virus, del mosaico de la coliflor, y para mí como médico algo sumamente importante y peligroso, fumigan antibióticos, porque insertan genes de resistencia a los antibióticos y esto puede crear muchos riesgos en la salud pública. Acá tenemos que ya la Organización Mundial de la Salud y la FAO advertían que el proceso de transgénesis tiene problemas en la integración, la expresión y hasta la estabilidad. Es más, acá comparto con ustedes un registro federal de la propia FDA que dijeron hay equivalencia sustancial, entonces no se necesitan mayores estudios entre un cultivo genéticamente modificado y el convencional. Y esto no es así, modificar un genoma es algo muy delicado. ¿Y por qué? Por este concepto muy criticado de la equivalencia sustancial. Y hay críticas de expertos que dicen que nunca se definió qué cosa era ese concepto de equivalencia sustancial y que esta imprecisión lo hace útil para la industria, pero inaceptable para el consumidor. Incluso esto es como una barrera que impide cualquier investigación sobre los posibles impactos negativos. Y acá les muestro equivalencia sustancial entre comillas, porque si vemos que la soya genéticamente modificada tiene cambios, 12 a 14% menos de isoflavonas, la colza aceitera genéticamente modificada para que produzca más vitamina A, pero tiene menos vitamina E, o el arroz BT tiene alteraciones en sus azúcares,
o el maíz MON 810 tiene un perfil proteico diferente al convencional, etcétera, etcétera. Y también hay producción de alergenos que produzcan problemas o toxicidad y alteraciones en la composición nutricional. Entonces, no es que se deban generalizar las cosas, sino hacer estudio caso por caso para ver la seguridad. Acá vemos que el Instituto Nacional de Salud es el equivalente al Ministerio de Salud en los Estados Unidos, pero ellos nunca han tenido poder vinculante para la regulación, y tanto los científicos como la industria se han autorregulado. En el Congreso de los Estados Unidos, entre 1977 y al siguiente año, el 78, se presentaron 16 proyectos de ley para la regulación de los cultivos transgénicos y todos fueron archivados porque había un lobby muy fuerte, muy poderoso y nunca se pudo regular. Acá tenemos, pueden comprar el libro, es interesante leer a Steven Drucker, un abogado de Estados Unidos muy preocupado por la salud pública en su país. Él es director de la ONG Alianza por la Biointegridad, que llevó a la FDA ante los tribunales, porque dijo, ellos cada vez que producían un medicamento, una vacuna, cualquier producto, primero hacían su estudio de seguridad, pero en el caso de los cultivos transgénicos esto no se hizo. Entonces, como vio que había una presión muy grande dentro del juicio, él pidió que por transparencia se liberaran lo que opinaban todos los expertos. Y ahí se vio que a pesar de todo lo que alertaban los científicos, salieron al mercado. Acá veremos los riesgos de los cultivos transgénicos con datos del Ministerio de Agricultura y de Salud en los Estados Unidos, y se ve que por los cultivos transgénicos y el uso de glifosato cada vez de manera exponencial, hay una serie de enfermedades en ese país. Acá mismo comparto información de una colega pediatra que junto con Cynthia Smith, ella, Stephanie Seneff, se presentaron en el Congreso de los Estados Unidos para explicar cómo estaba la salud de los niños en ese país, con una serie de enfermedades. Incluso se dice que en los años de 1950, de 10.000 nacimientos, había un caso de autismo. En cambio, ahora de 45 nacimientos hay un caso de autismo. Y una serie de problemas, como ven ahí en la lámina. Acá es muy importante leer a esta periodista de investigación francesa, Marie-Monique Robin. Ella ha sido premiada varias veces. Ella se hace la pregunta, ¿podríamos confiar a esta empresa nuestra comida cuando ha creado las sustancias más tóxicas del planeta? El policloruro de bifenilo, el agente naranja que se esparció en Vietnam, el DDT, el aspartame, la hormona de crecimiento bovino y el glifosato. Y ahí ella explica con entrevistas a personas claves todos los serios conflictos de interés y la cuestionada definición de la equivalencia sustancial. Acá les muestro cómo Gilles-Éric Seralini, un investigador francés, revisó 19 estudios en mamíferos alimentados con maíz y soya transgénica, pero en estudios de seguimiento muy cortos, un máximo de 90 días. A pesar de ello, ya se veía hacer estudio de largo plazo para evaluar la toxicidad crónica. Acá vemos la antología toxicológica del glifosato con otros investigadores sin conflicto de interés, y mostraban que los roedores utilizados en esos estudios de investigación tienen 24 meses de vida. ¿Y por qué Monsanto estudiaba solo 3 meses, o sea, 90 días? Porque al cuarto mes ya los roedores machos presentan tumores, en el 7º mes las hembras, y a las 24 meses de vida casi el 80% presentaban tumores.
Acá lo ven a Gilles-Eric Seralini, que hizo un estudio de 2 años y se ve estas ratas con esos enormes tumores de mamas, afectación de los órganos detoxificadores y una altísima mortalidad. Acá comparto con ustedes una recopilación de la antología toxicológica del glifosato. Muchos protransgénicos dicen, ay doctora, ¿y usted por qué mezcla cultivos transgénicos con glifosato? Porque el 75% de los cultivos genéticamente modificados son tolerantes a este glifosato. Lamentablemente las malezas se han hecho resistentes y ahora se usa cantidades exponenciales de este producto, que es muy peligroso, como ven acá, da estas 9 condiciones clínicas de daño a los órganos detoxificadores, daños embriológicos, neurológicos, producen cáncer, daño cutáneo, daño a las vías respiratorias. Todos los que intentaron suicidarse con glifosato fue muy efectivo. Es disruptor endocrino, altera todos los órganos relacionados a hormonas, da infertilidad, etc. Y es promotor de cáncer. Acá es importante ver, hay muchos artículos que dicen que este glifosato no solo afecta las bacterias benéficas del intestino, sino también suprime la actividad de un complejo enzimático llamado citocromo P450, que ayuda a detoxificar un montón de problemas en el organismo, pero esto es anulado por el glifosato. Acá ven arriba a la izquierda cómo la piel se acartona. Abajo vemos a Fabián Tomasi, un señor que fumigaba cultivos transgénicos y le dio una neuropatía tóxica. Él ha fallecido ya. O arriba a la derecha cómo se altera el macizo craneofacial en diversos animales investigados hasta en los seres humanos. O malformaciones múltiples, especialmente en las vías aéreas. Y así tenemos una serie de personas afectadas en Estados Unidos, como Dwayne Johnson, que ha enjuiciado a Bayer Monsanto por tener linfoma no Hodgkin, o a Edwin Haderman, o a esta pareja de jardineros que ambos han hecho cáncer y han demandado a Bayer Monsanto por $2.000 millones, pero hay 25.000 demandas pendientes que también esperan demandarlos por los daños causados. Entonces, otro tema gravísimo. Acá en Canadá, ellos refieren que tienen ordenamiento territorial, que son muy cuidadosos, pero evitar el flujo genético y controlar, dicen que es casi imposible. Y muestran cómo en Canadá han contaminado la canola, el trigo, el lino, incluso una universidad y una empresa privada estaban manipulando genéticamente a los cerdos para que en el semen produjeran antibióticos, pero eso ingresó al sistema alimentario y creó un serio problema de salud. Después vemos en Estados Unidos también una serie de productos que ha sido muy difícil controlar. Yo me pregunto, ¿y en Perú, que ni siquiera tenemos ordenamiento territorial, qué pasaría? Sería sumamente riesgoso. Acá en México, Ignacio Chapela y David Kiss detectaron ADN transgénico en variedades de maíz. Ellos sumamente preocupados porque es un cultivo nativo, ¿no?, de México y ellos lo usan mucho en sus alimentos. Pero ya se ha contaminado parte de su maíz nativo y han perdido variedades. Entonces existe actualmente una moratoria en México con relación al maíz genéticamente modificado. ¿Qué pasó con la ley de moratoria en Perú? Nosotros como país hemos firmado el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena, que ellos, ¿qué dicen? Que debemos ver la protección de los recursos genéticos, el uso sostenible y ver la participación justa y equitativa de estos recursos genéticos. Es más, el Protocolo de Cartagena habla del enfoque precautorio y que cada país es soberano y tiene
que regular sus recursos genéticos de acuerdo a sus políticas y legislación. Y tenemos 2 protocolos suplementarios, el de Nagoya y Kuala Lumpur. Pero ojo, Kuala Lumpur habla de si estos cultivos producen daños, quiénes serían los responsables y qué compensaciones tendríamos que recibir como país. Pero este protocolo suplementario está en el Congreso en discusión, todavía no ha sido ratificado. Y cuando vemos normas en el Perú, nosotros estuvimos a la vanguardia con la ley 27104 de prevención de riesgos de la biotecnología moderna. El 2002 salió su reglamento y se dijo que los organismos sectoriales competentes, INIA por Agricultura, DIGESA por el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Pesquería por el Ministerio de la Producción, debían elaborar sus reglamentos en cada sector para el control de OVMs. El 2011 INIA sacó un reglamento muy pro-transgénico y con tanta protesta de la sociedad civil se derogó. Y el 27 de mayo de este año ha vuelto a elaborar otro reglamento que desde el título dice desarrollar actividades con OVMs. La pregunta del millón es, ¿un reglamento interno sectorial puede cambiar una ley? No, ¿no es cierto? Entonces es bien importante hacer la evaluación de nuestra ley de moratoria que ya está por vencerse. Finalmente, ¿qué podemos concluir? Después de 20 años de comercializarse los cultivos transgénicos, estos no han cumplido sus promesas de tener un mejor rendimiento y usar menos herbicidas y plaguicidas. Por el mayor uso del glifosato, potencialmente cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud, y usar mezcla de agrotóxicos, hace que estos cultivos transgénicos sean muy cuestionados a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya se habla de epigenética. Si hay contaminantes, hay tóxicos que ingresan al ser humano, esto altera su ADN y producimos una serie de enfermedades neurológicas y que afectan el sistema inmunológico. Además, ya 36 países del mundo en la Unión Europea los han prohibido. ¿Y qué podemos recomendar? Pues la FAO y la Secretaría Técnica del Convenio de Diversidad Biológica alertan que ya hemos perdido un 75% de la biodiversidad del planeta. Por lo tanto, sería irracional seguir en la misma dirección, sembrar grandes extensiones de monocultivos que aumentan la pérdida de la biodiversidad, exacerban el cambio climático y pueden generar este tipo de pandemia que ahora ataca a nivel mundial, ¿no? El conocimiento indígena tradicional desde hace 10.000 años ha hecho que Perú tenga una enorme biodiversidad por la siembra diversa de cultivos y la conservación de sus mejores semillas. Por lo tanto, Perú, como país que tiene toda esa riqueza genética, debería prolongar la ley de moratoria de OVMs para proteger su riqueza biológica, como lo diría el ex ministro del Ambiente, Antonio Brac, como un gran activo económico para el futuro. Quiero compartir las expresiones de un gran amigo, Andrés Carrasco, un médico argentino, que él vio todos los impactos negativos del glifosato, pero él que decía, esta tecnología de los organismos genéticamente modificados viola procesos biológicos usando procesos rudimentarios, como les explicaba, de exactos no tienen nada. Y esta transgénesis no solo altera la estructura del genoma modificado, sino que lo hace inestable en el tiempo. Produce disrupciones o activaciones no deseadas de genes del huésped, pero lo más importante, afecta directa o indirectamente el estado funcional de todo el genoma y las redes regulatorias que mantienen el equilibrio dinámico del mismo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su exposición, doctora Luna. A continuación, presentamos al doctor Eduardo Segarra, quien es economista y doctor en Economía Agraria y Aplicada por la Universidad de Wisconsin y investigador principal de GRADE.
Le cedo la palabra, doctor Segarra. Sí, muy buenas tardes, gracias también por la invitación al despacho del parlamentario Alan Ferli, al equipo. Yo voy a también hacer una pequeña presentación, no sé si la ven en pantalla. Sí, doctor, se puede visualizar. ¿Sí o no? Sí, sí se puede. Ya. Esta es una presentación un poco antigua, pero creo que recoge algunos de los elementos. Ya la doctora Flora ha detallado, digamos, mucho los diversos problemas que tenemos con los organismos genéticamente modificados. Yo me voy a concentrar un poquito en la parte más económica y en el argumento que quiero plantear es que al Perú no le conviene ser un país productor de transgénicos por motivos económicos, aparte de los motivos, digamos, ambientales, culturales, sociales o ecológicos. Pero básicamente la trayectoria transgénica, digamos, creo que no es la mejor ni la más conveniente. Vamos a ver si puedo ver esto. Bueno, primero decir que la tecnología transgénica no es tan antigua, es una tecnología que en términos históricos es relativamente nueva. En realidad la primera variedad comercial transgénica se aprueba en los Estados Unidos en 1996. Es decir, hay unos 24 años de introducción de transgénicos en los sistemas agrícolas y alimentarios en el mundo. Obviamente ha habido una expansión muy fuerte y esto se ve, digamos, en diversos países. Está muy concentrado en algunos pocos países, pero lo cierto es que todavía el periodo en el cual los transgénicos se están dando vueltas puede ser insuficiente para evaluar efectos de más largo plazo, ¿no? Bien, como decía la doctora Flora Luna, hay muchos efectos que son de muy largo plazo, requieren 1 o 2 generaciones de población para realmente saber, y hay que hacer estudios además de muy largo plazo, que hasta ahora no se han hecho, ¿no? Por eso es que en realidad toda esta idea de que dicen que nadie ha demostrado que los transgénicos sean dañinos para la salud, esconde una cierta, es una verdad a medias o una mentira a medias, si queremos decirlo, porque en la práctica hasta ahora no han habido realmente estudios de largo plazo serios, con grupos de control, con una serie de elementos que se requieren. Y en la práctica cada vez es más difícil hacer estos estudios porque los transgénicos se han mezclado y combinado con los productos no transgénicos en la alimentación de animales y de seres humanos, ¿no? Por ende se ha perdido la trazabilidad de estos productos y en la práctica se está convirtiendo cada vez más difícil, y eso es lo que la industria en el fondo quería, ¿no? Es decir, bajo la idea de la equivalencia molecular, lo que nos han hecho es que han introducido este tipo de alimentos genéticamente modificados en todo el sistema alimentario y no hay cómo saber realmente cuándo y cómo estamos consumiendo. Además, la industria ha sido muy exitosa en evitar el llamado etiquetado de los transgénicos. Muy pocos países y muy pocos espacios se ha logrado etiquetar alimentos en función del contenido transgénico. En el Perú, por ejemplo, tenemos el Código del Consumidor, que hace más de una década se supone que teníamos que iniciar el etiquetado de productos transgénicos. Se requería un reglamento, y sin embargo ese reglamento nunca se aprobó. O sea, Indecopi tenía 6 meses para hacerlo, ya van 10 años y no hay reglamento. Todas estas son estrategias que ha usado la industria procesadora y generadora de transgénicos para, en realidad, convertir esta tecnología en un gran negocio a nivel mundial. Es un negocio muy próspero que ha generado enormes ganancias a un grupo reducido de enormes transnacionales,
y que en cierta forma se convirtió en una amenaza para la humanidad a tal punto que los países empezaron a discutir este tema y se generó incluso el convenio de Cartagena, ¿no? El protocolo de Cartagena, que planteó un principio fundamental, que es el principio de la cautela, ¿no? de tener el principio precautorio. Ante las tremendas incertidumbres sobre esta tecnología y sus impactos en la salud, el ambiente, la necesidad de tener, digamos, evidencia científica sólida sobre sus efectos, lo cual no es fácil y requiere mucho tiempo y mucha capacidad, el principio precautorio plantea que los países deben tener reservas y ponerle restricciones y regulaciones muy estrictas a este tipo de productos. Y es en ese contexto que en realidad el Perú luego, como bien explicó la doctora, generó la legislación de moratoria y otras que vamos a tocar brevemente después. Pero bueno, ¿cómo han evolucionado estos transgénicos? Lo otro a decir es que no es verdad que la tecnología transgénica inicialmente empezó y fue un éxito rotundo, y luego, digamos, se ha ido volviendo cada vez más exitosa, ¿no? Más bien lo contrario. Ustedes ven ahí en el gráfico que, por ejemplo, el primer producto transgénico en Estados Unidos no fue la soya, no fue el maíz, sino fue un tomate. Y ese tomate fue un total fracaso, ¿no? Nadie quería consumir tomate transgénico, y ahí se dieron cuenta que no era buena idea meter transgénicos en productos directamente consumibles como un tomate. Y claro, y se dieron cuenta que mejor lo hacían en el maíz y en la soya, porque es alimento para animales, y en realidad era mucho más difícil que el consumidor se ponga exigente sobre el origen del alimento que consume el animal del cual viene la carne que voy a comer. Entonces, cambiaron de estrategia y metieron toda la potencia de estas grandes transnacionales en la base de la alimentación animal, que es básicamente la soya y el maíz, ¿no? A nivel mundial. La soya y el maíz son los grandes gigantes de los transgénicos, donde están, digamos, metida la mayor cantidad de área en el mundo. Y Estados Unidos es el principal promotor. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, usó su enorme poder comercial, su enorme poder político y geopolítico para imponer el esquema de los transgénicos a todo el mundo. Como bien decía también la doctora Flora, muchos de estos no habían pasado realmente por protocolos exigentes sobre la bioseguridad de estos alimentos. Sin embargo, Estados Unidos ya se convertía desde esa época, en los 90, en un gran promotor de los transgénicos a través de los TLCs, a través de los acuerdos internacionales, en donde iba a Estados Unidos, imponía un poco su visión de que esta tecnología era inocua, y era una tecnología que si alguien se oponía a ella estaba en contra del libre comercio. Entonces, todo esto llevó a que el mundo enfrente la expansión del tema transgénico, y lo hace con diversas reacciones, ¿no? Por ejemplo, Europa hasta ahora sigue resistiéndose al ingreso de semillas transgénicas a la producción, pese a que Europa tiene una estructura productiva muy parecida a la de Estados Unidos, es decir, producen básicamente los mismos productos, la soya, el maíz, el trigo, ¿no? La ganadería. Sin embargo, ellos han tenido y todavía siguen teniendo una estricta moratoria al ingreso de transgénicos en forma de semillas o de tecnologías que entren directamente a la producción. Salvo el caso de España, que es el único país que permite en este momento ciertas variedades transgénicas, el resto de países de Europa siguen manteniendo altos niveles de moratoria. Japón, por ejemplo, prohíbe totalmente, no quieren saber nada con los transgénicos. Ellos sí tienen bien claro que para ellos no es una tecnología relevante, no es una tecnología que les interese, y han prohibido, y además prohíben cualquier producto que tenga algún contenido transgénico. ¿No? Es uno de los países más exigentes
Y ojo con nuestras exportaciones a Japón, que en cierta forma es un país importante. En otros países, sobre todo en nuestra región, pero en países con grandes extensiones, de agricultura extensiva de gran escala, y obviamente sabemos que el Perú no es eso, ¿no? El Perú no es un país donde tengamos enormes extensiones de tierra, como la Pampa Argentina, como las enormes extensiones brasileñas de tierras, muchas veces depredando la Amazonía, o como Australia, ¿no? O como los propios Estados Unidos, tierras planas, enormes, con mucha maquinización. No. En esos países es donde se ha expandido tremendamente la siembra, la adopción de transgénicos, porque esta es una tecnología que nació para ese tipo de agricultura. Es una agricultura de gran escala, con mucha maquinización, y que obviamente manejada muchas veces por grandes corporaciones. Ahora, nunca, en verdad, esa tecnología fue probada en ambientes megadiversos como el nuestro, ¿no? Es decir, las pruebas a las cuales se somete a este tipo de tecnologías no necesariamente toma en cuenta situaciones muy diferentes. El Perú tiene pues más de 80 tipos ecológicos, tenemos una mega biodiversidad, y obviamente eso hace muy complejo poder evaluar qué efectos podría tener una tecnología así. Por eso es que, digamos, Perú es uno de los países que, en cierta forma, dentro de los países de la región, le puso un pare a este tema y dijo, vamos a esperar un poco, no estamos seguros de que los transgénicos nos convengan y vamos a evaluar esto. Y de ahí vino un poco la moratoria. Pero el resto de países de la región, en realidad la mayoría ha sucumbido a la presión norteamericana y de intereses de algunas transnacionales. Colombia abrió espacio para la entrada de transgénicos, lo hizo Bolivia por la soya, en Santa Cruz, obviamente Brasil, Argentina, Paraguay incluso fue obligado a entrar a los transgénicos porque se contaminó toda la agricultura de Paraguay y no tenían otra opción que entrar a los transgénicos, porque una vez que entra es muy difícil controlar, digamos, el proceso. Cuando yo hice esta presentación es hace unos 4 o 5 años, ¿no? Monsanto era la principal productora de transgénicos en el mundo, ha sido comprada hace un par de años por Bayer. Bayer es la primera productora mundial de agroquímicos, y Monsanto era la primera productora mundial de semillas. Ahora lo que tenemos es un Monsanto-Bayer gigantesco. Ya Monsanto monopolizaba y tenía un peso enorme en la producción de algunas semillas, sobre todo transgénicas. Llegaba a ocupar más del 30% del mercado de semillas, pero las otras que le seguían, entre las tres, eran 50%. Y ahora con la compra de Bayer, claro, y Monsanto no solo tiene semillas, tiene también una variedad de empresas que son productoras de otros insumos, productoras de alimentos. Es una red gigante de interacciones y de poder, digamos, de mercado en los sistemas alimentarios. Estos intereses corporativos son los que definen qué semillas hay en el mundo, y lo que, claro, ha ido ocurriendo es que esos niveles de concentración, ustedes ven acá que los niveles de concentración en las cuotas de mercado de soya y de maíz y de soya en Estados Unidos, 85% en maíz y 92% en soya, es el nivel de concentración que tiene Monsanto en términos del manejo de la producción norteamericana. Entonces, estos son niveles de concentración tremendos y hacen que todo el sistema alimentario mundial termine en manos de una sola gran corporación, que controla las semillas, controla los insumos, controla todo el proceso productivo. Porque en agricultura, quien controla la semilla, controla todo. Así funciona. La semilla es la base de todo.
es donde se origina el proceso productivo, es donde está el origen de la vida en la naturaleza, ¿no? Como ustedes sabrán. Los biólogos saben mejor que yo, que soy economista. Quien controla la semilla, entonces controla la vida, y controla la agricultura, y controla la alimentación. Esto es demasiado poder en manos de muy pocos intereses. Y por eso es que toda esta tecnología transgénica no es solo un tema científico, un tema técnico, es un tema profundamente político, de cómo algunos pocos intereses se han apropiado, han privatizado y han estructurado el negocio de la semilla y de los insumos en función de sus propios intereses, sin interesarle ni el medio ambiente, ni la agrodiversidad, alternativas diversas para solucionar los problemas ecológicos y de hambre y de sostenibilidad en el mundo. Es por eso que el modelo transgénico, cuando discutimos sobre él, no estamos solo hablando de un tema específicamente científico. Si bien hay una dimensión científica fundamental, es un tema también económico, social y político. Y les decía yo que esta tecnología que inicialmente, claro, mostró éxitos interesantes, elevación de productividad, menores costos, con el tiempo empezó a perder efectividad. Ese es otro elemento que es muy importante plantearlo. Por ejemplo, ahí hay una curva de la cantidad de malezas que empezaron a convertirse resistentes a los herbicidas e insecticidas, a herbicidas, por ejemplo. Inicialmente 1, 2, 3, pero ya en el año 2012 había 90 variedades de malezas resistentes a los herbicidas promovidos por los transgénicos. También animales y plagas y malezas y gusanos que se volvieron resistentes, mutaciones. Todos estos procesos ocurren porque es muy difícil prever qué puede ocurrir cuando uno introduce una modificación genética de manera unilateral y exógena en sistemas agroecológicos complejos. Y por eso en los propios Estados Unidos, que es uno de los países con menos agrodiversidad en el mundo, se ha vuelto un país prácticamente pobre. Estados Unidos se ha empobrecido tremendamente en términos de diversidad. Haya seguido perdiendo diversidad, ¿no? El monocultivo y la industrialización de la agricultura norteamericana ha llevado a que tenga muy pocas variedades, muy poca diversidad genética, y probablemente cuando ocurra alguna, no miren lo que estamos viviendo con la pandemia, cuando ocurra algo similar que ataque a las plantas y a los animales, los que tienen poca diversidad van a ser los más complicados para enfrentar. El otro problema concreto que ha tenido la tecnología es que ha empezado a tener mayores costos, ¿no? La tecnología se ha empezado a volver más costosa, requiere el uso cada vez mayor de insumos, entre ellos el glifosato, que hay cada vez más evidencia que es un herbicida tóxico que genera problemas e incluso efectos cancerígenos complicados. Y requiere el uso cada vez más intensivo de esa tecnología y de la propia semilla que se encarece, cada vez aplicaciones mayores, y ahí en las curvas ustedes ven cómo se va incrementando el costo del uso del insumo promovido por la empresa que promueve el transgénico, ¿no? Bueno, entonces tenemos a nivel mundial que en realidad este es un negocio centrado en algunos países que tienen ciertas características, grandes extensiones, agricultura extensiva muy mecanizada, no se ha expandido de manera masiva a otros espacios. Básicamente esto está concentrado en estos países y sobre todo en Estados Unidos, que es el gran promotor de este cultivo, de esta tecnología. Pero aparte no solo está concentrada en pocos países, sino está concentrada en muy pocas empresas, y ahora con la compra de Monsanto por Bayer, la concentración es aún mayor, ¿no?
Esto aumentó tremendamente la oferta de semillas transgénicas, pero ha seguido reduciendo la oferta convencional, tanto en cantidad como en diversidad. Cada vez hay menos semillas, menos diversas, en muy pocas manos, lo cual es muy peligroso. Ya como dijimos, el paquete transgénico fue rentable, pero ha ido reduciendo su rentabilidad, ha ido generando resistencias, y hoy muchos agricultores en Estados Unidos que quisieran dejar los transgénicos ya no pueden. Ya están atrapados por estas empresas que los tienen, es imposible ya salir del transgénico, ya ellos prácticamente se convierten en un apéndice de la empresa proveedora de la semilla, y el agricultor termina siendo una pieza más en la estructura corporativa de estas grandes empresas. El productor pierde autonomía, pierde capacidad, pierde independencia, pierde la semilla, pierde la fuente de su propio manejo, de su propia producción. Y hay muchos agricultores en Estados Unidos que incluso han sido enjuiciados por estas empresas porque ha habido contaminación de sus cultivos, y la empresa viene a decirles que ellos están usando de manera ilegal esta tecnología. Hay juicios donde agricultores han sido llevados a la quiebra por estas empresas simplemente porque sufrieron la contaminación de sus predios. Y termino con algunas reflexiones sobre nuestra situación, ¿no? Yo no he actualizado un poco esta presentación, pero quería hablar, para terminar, de la situación de la moratoria, qué es lo que podríamos hacer. Se viene ya un debate sobre esto. Primero decir que Perú en este momento sí es una excepción, es uno de los pocos países, y creo que es un motivo de orgullo. El Perú felizmente logró resistir las presiones tremendas que ha habido, tanto de las empresas, de algunos grupos y del propio Estados Unidos, presiones que no han podido resistir otros países como Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia, ¿no? Todos esos países al final aceptaron la imposición de transgénicos en sus agriculturas, a costos que todavía no estamos pudiendo ver, pero que pueden ser muy complicados en el largo plazo. Ahora, eso también ya nos da una primera idea de que la decisión de Perú con la moratoria es interesante, porque nos distingue de otros países y nos coloca en la posibilidad de ser un país que más bien se especializa en productos orgánicos, especiales y no transgénicos, y que somos capaces de exportarle al mundo productos que no están dentro de esta lógica, digamos, de la gran industria hipermecanizada y altamente concentrada de los transgénicos. Por ejemplo, lo que exportamos a la Unión Europea, todo eso tendría ventaja, porque la Unión Europea no acepta productos digamos, con contenido transgénico. Tiene restricciones muy fuertes al contenido transgénico en los productos importados, sobre todo para consumo final, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros exportamos maíz, maíz blanco, maíz morado, a la Unión Europea y al Japón, que son dos espacios donde hay restricciones fuertes al ingreso de transgénicos. Perderíamos esos mercados si nos convirtiéramos en un país que se dedica a la producción de transgénica. Pero bueno, hay un lobby fuerte acá, pues, también pro-transgénico, ¿no? Que algunos los conocemos, un poco más, un poco menos. Algunos están metidos en algunas entidades como Perú Biotech, que es una organización, digamos, de algunos científicos, biólogos, muy entusiasmados con los transgénicos. Hay siempre presencia en CONCITEC, en el INIA, en la Universidad Agraria, en el MINAGRI, en el MEF, e incluso en organismos internacionales como la FAO, el BID y el Banco Mundial. Aparte ya de la propia Embajada de Estados Unidos y de una serie de otros actores que generalmente juegan un rol en mover la agenda pro-transgénico, pro-organismos genéticamente modificados. Esos actores en realidad son los que
muchas veces mueven estos temas. No sabemos si este reglamento que ha sacado el INIA, pues, ha tenido detrás de ello alguno de estos actores, podría ser. Es bastante sospechoso, como se ha dicho, que saquen un reglamento en esta época con tantas complicaciones, asumiendo que ni siquiera existe moratoria, ¿no? Prácticamente preparándonos ya psicológicamente para el ingreso de transgénicos. O sea, yo creo que el reglamento ha sido un globo de ensayo, ¿no? De alguna gente para poder ver realmente qué dice la sociedad sobre este tema. Y creo que es una manera de ir preparando el terreno para impulsar una agenda pro-transgénica muy fuerte en el Congreso, en el Ejecutivo, e ir hacia la eliminación de la moratoria que tenemos. Creo que también tenemos que mirar otros temas, no solo de la moratoria, también tenemos que avanzar en una tecnología, en el etiquetado de productos con contenido transgénico. Esto es parte importante de la lucha, creo que a nivel mundial. Creo que el consumidor tiene el derecho a saber si es que lo que está consumiendo tiene un contenido transgénico y cuál es el porcentaje del contenido transgénico. Ese es un derecho a la información. Eso no es un tema de temor, sino simplemente queremos saber, ¿no? Yo creo que uno cuando consume algo quiere saber de dónde viene, cómo se produjo, bajo qué condiciones, y muy sencillo, si hay o no contenido transgénico en lo que estoy comiendo. Esto es ferozmente opuesto y considerado un atentado contra la libre empresa, considerado un atentado contra la inversión, todo lo que ustedes quieran. Lo cierto es que el real atentado es contra el consumidor, al cual se le niega información elemental sobre lo que está comiendo y consumiendo. Y esto hay que trabajar, hay que pelearlo mucho más. Creo que las organizaciones civiles y de la sociedad nos hemos descuidado, hemos dejado este tema bastante abandonado, deberíamos retomarlo fuertemente para hacerlo parte también de la agenda de este y el próximo Congreso. Y la moratoria termina pues el próximo año. El MINAM ha estado haciendo esfuerzos por cumplir con algunas de las metas de la moratoria, que era tener mayor capacidad de control, tener mayor información sobre nuestra biodiversidad. Creo que algo se ha avanzado, ellos han sacado informes, nos señalan que tienen avances interesantes. Ahora, a mí me parece muy bueno que tengamos eso, me parece que estamos un poco mejor que hace 8 o 9 años. Sin embargo, creo que los argumentos para pasar a una moratoria indefinida, a una moratoria por 10 años más o 20 años más, no se sustentan en eso, sino en la idea de que al Perú no le conviene ser país productor de transgénicos. Nos conviene ser país productor de productos orgánicos, especiales, de nicho, de alta biodiversidad, naturales lo más posible, con la menor contaminación posible de estas biotecnologías y de agrotóxicos. Entonces, es una decisión que obviamente tenemos que tomar con un debate, que tenemos que evaluar, digamos, en términos de futuro. Yo sigo manteniendo la idea de que el Perú seguiría siendo un país de avanzada si es que vamos hacia una moratoria indefinida. Creo que hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad de control. No le tengo miedo a reglamentos que puedan ayudar a eso, pero en un contexto donde el país decide que sigamos con la moratoria. Y eso va a implicar mucho más control sobre lo que estamos importando. Por ejemplo, importamos mucho maíz en grano para el consumo animal o el consumo directo, y esos terminan en campos peruanos, y es maíz transgénico. Hay mucha contaminación. El propio informe del MINAM indica una contaminación feroz en 2 provincias de Piura. Más del 65% del maíz encontrado ya es transgénico. ¿Cómo ocurrió eso? Eso no dice el informe. Dicen nomás que es muy complejo, que no sabemos, que hay que hacer algo intersectorial. Pero si hay esos niveles de contaminación en 2 valles, en Piura, y las pruebas que hacen ellos se han hecho solo en muy pocos puntos del territorio nacional. Entonces tenemos muchas dudas de que en realidad ya no estemos teniendo graves niveles de contaminación de maíz transgénico en el Perú.
yo creo que en ese nivel lo que tiene el Ministerio del Ambiente es todavía muy pobre para decir que realmente tenemos un sistema de monitoreo que nos haga sentir seguros de dónde estamos. Por ende, yo creo que es un buen momento para volver a discutir y decir, vayamos hacia una moratoria indefinida, sigamos fortaleciendo la institucionalidad, sigamos aprendiendo y apostemos por una agricultura peruana sostenible, basada en la biodiversidad, en el nicho y en el mayor valor para nuestros productos naturales. Gracias. Muchas gracias por su exposición, doctor Segarra. A continuación, daré lectura a las preguntas que nos han compartido tanto por aquí, por Zoom, como por la transmisión en Facebook. La primera pregunta es la siguiente. ¿Consideran, además del impacto en la biodiversidad, el levantamiento de la moratoria del uso de semillas transgénicas también impacta el derecho de la soberanía alimentaria? La siguiente pregunta es, ¿qué medidas proponen se deberían aprobar en nuestro país para impedir el ingreso de los transgénicos y cómo se podría organizar la sociedad para rechazarlo? La siguiente pregunta es, ¿qué políticas deben de darse para promover el reemplazo de pesticidas químicos y hacer nuestra producción más orgánica y aprovechar la biodiversidad nativa? El Perú limita el uso de glifosato y de herbicidas. Se sanciona. La siguiente pregunta es, ¿cuál deberían ser las principales trabas para impedir la prórroga de la ley de la moratoria en el Perú? Y tenemos dos preguntas más. Una es que en el caso de México se cultiva el maíz transgénico desde hace años y México es uno de los centros de diversidad del maíz. ¿Cuál es el impacto del maíz transgénico en las razas nativas? Y por último, ¿qué alternativas de solución podrían haber ante las transnacionales de los transgénicos? ¿Qué debería hacer el país al respecto? Le cedo la palabra a la doctora Luna y luego al señor Segarra para contestar las preguntas. Ya, muy interesante las preguntas. Hay que ver de que con estas semillas genéticamente modificadas se insertan genes y pasa a ser propiedad privada. Y entonces, ¿qué vemos en los contactos que tengo permanentemente con colegas y científicos de la región? Que ellos han acaparado grandes extensiones, pero en pocas manos. Y entonces no es que tengan un nivel socioeconómico maravilloso ahora los agricultores. Fíjense en Argentina, en Paraguay, en los lugares donde he viajado, están desesperados. Uno, porque se quedan sin trabajo o ganan muy poco, o también el problema de que están enfermos, porque dijeron que no iban a usar menos herbicidas ni plaguicidas, pero tanto la maleza como las plagas, que son seres vivos y hacen resistencia, ahora tienen que usar un paquete tecnológico con mezcla de productos, que eso encarece el tema. Al sembrar grandes extensiones para transgénicos, para alimento animal y biodiesel, se están quedando con menos áreas de cultivo para los alimentos naturales, convencionales u orgánicos que normalmente los alimentaban. Entonces tienen que importar alimentos y entonces es un círculo muy perverso y muy preocupante. Esto habría que ver de que pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de cada país, como yo conozco por los contactos que tengo directamente con los científicos de los países vecinos. ¿Qué pasa en nuestro país? Acaba de salir una sentencia del Tribunal Constitucional. Se supone que SENASA, la Dirección General
Acá lo tengo. Y DIGESA deberían controlar los efectos negativos de productos que se han prohibido en varias partes del mundo. Y sin embargo, eso no se hace en el Perú. Y entonces han recibido una crítica muy fuerte del Tribunal Supremo de nuestro país, porque acá se fumiga cualquier cosa. Se están preocupando las autoridades por los alimentos que se exportan, pero no se preocupa de todo lo que estamos consumiendo los peruanos en el mercado interno. Y como les decía, al recibir una serie de sustancias tóxicas, hay personas que tienen más dificultad para eliminarlas del cuerpo y están apareciendo lo que se llama nuevas enfermedades, entre comillas, por la alteración de la expresión del ADN. ¿Qué ha pasado en México? México es un país que tenía ordenamiento territorial y dijeron, vamos a sembrar maíz transgénico solo en estos lugares donde no afecte el resto de nuestras variedades de maíz. Pero se contaminaron, ¿no? David Kiss, Ignacio Chapela hizo un reporte, lo publicó en una revista, y por estas grandes corporaciones que manejan medios a nivel mundial, recibieron un bullying terrible, hicieron que quitaran ese artículo publicado de la revista, pero la verdad cae por su propio peso. Después muchos otros investigadores han demostrado la contaminación de maíces transgénicos y hasta la pérdida de variedad de algunos maíces nativos. Entonces ellos actualmente están con una moratoria por el tema del maíz, por una demanda ciudadana generalizada. Otra pregunta, ¿quiénes tienen, leí ahí que me preguntaban, ¿quiénes deben controlar? El tema es que hay muchas instituciones comprometidas y creo que cuando son muchas no lo hace nadie. Por ejemplo, debería haber en aduanas, ¿quién está controlando en la actualidad? SENASA, SANIPES y el Ministerio del Ambiente. En campos de cultivo, ¿quién debería hacerlo? Lo está haciendo el Ministerio del Ambiente y la OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Pero no se dan abasto. ¿Por qué? Porque quien debería controlar también es INIA e investigar si un producto es transgénico o no. Pero INIA tiene un serio conflicto de interés porque siempre ha investigado y ahora por ley le toca a la vez regular. Y entonces hacer ambas cosas los pone en un serio conflicto de interés. Y entonces ya tenemos, como bien lo ha dicho Eduardo Segarra, maíz amarillo duro transgénico en muchas regiones de Piura, algunas de Ancash. Y tenemos también peces transgénicos que se usan como decoración, pero ya están liberados en las aguas, en zonas amazónicas. Entonces, nos falta hacer el control correspondiente porque cuando todas estas cosas se liberan, todo lo que es flujo genético es muy, muy, muy complicado controlar. ¿Qué pasa con el etiquetado? Es importante saber que el 2010 se aprobó el Código de Defensa del Consumidor y el artículo 37 decía que se debía etiquetar. Y entonces se organizaron estas empresas no responsables con la sociedad y con el ambiente a hacer un lobby muy poderoso. Y nunca salió el reglamento, pero ya existe jurisprudencia. No puede ser que un aceite de soya tenga su etiquetado en cualquier país de la región y venga a Perú y se lo quiten. Entonces ha habido juicios, se ha demostrado, porque dicen nos costaría carísimo hacer la detección y eso elevaría los costos y pobrecitos los consumidores tendrían que consumir a precios más caros. No, ellos ya saben. Cuando se importa o compran insumos, saben perfectamente qué insumo están utilizando, si es transgénico o no. Y entonces ya hay empresas sancionadas
porque no quieren etiquetar. Y más bien hay también del otro lado empresas responsables que están colocando el etiquetado cuando corresponde. Eso sería todo. No sé si habría alguna pregunta adicional. Muchas gracias por su intervención. Le cedo ahora la palabra al doctor Segarra. Sí, gracias. Yo la verdad que me perdí un poco con las preguntas, no tuve tiempo de anotar, como bien ha hecho la doctora Luna. Sí, creo que hay una pregunta que recuerdo, es cómo organizarse mejor para este debate, ¿no? Yo creo que bueno, estamos en un momento difícil, toda la situación política del país está convulsionada y tenemos una pandemia. Obviamente hay condiciones complejas para debatir este asunto. Yo creo que hay que tener una mirada, en primer lugar, tranquila, ¿no? Este es un tema que creo que hay que debatirlo con tranquilidad, hay que evitar pasiones, hay que escuchar las diversas posiciones. Incluso hay posiciones legítimas dentro de gente que cree que la tecnología transgénica puede ser útil o beneficiosa. Solo ahí quisiera decir que la moratoria no prohíbe hacer investigación con transgénicos, ¿no? Lo permite bajo confinamiento, bajo condiciones digamos, adecuadas, de un control estricto. Pero esta legislación no está en contra de la investigación, o sea, como algunos plantean. Y por ende, sí, digamos, hay elementos de discusión. Yo creo que si el Perú pudiera trabajar algunas líneas de investigación serias en algunos productos específicos, pero en cierta forma probados en ambientes complejos y heterogéneos como el nuestro, eso se podrá ir evaluando, y por eso es que sí es necesaria una legislación muy estricta para regular ese tipo de investigación y sus efectos posibles. Pero ahora estamos todavía muy lejos de eso, ¿no? En realidad, lo que está detrás de todos estos procesos no es eso, es la presión de enormes transnacionales e intereses específicos que quieren meter semilla transgénica de manera masiva en maíz, en soya, en algodón, en arroz, incluso en papa. Y esos intereses no les interesa mucho ni la biodiversidad, ni la productividad, ni nada. Lo que quieren es impulsar su negocio y quieren impulsarlo en la mayor cantidad de lugares posible. Entonces, sí, yo creo que hay que distinguir de algunos científicos muy respetables de nuestro país, muchos biólogos moleculares que son los que más están cerca, digamos, de la biotecnología llamada moderna, y plantearles que respetamos su manera de entender las potencialidades de estos productos, pero que entiendan que detrás de la tecnología realmente existente hay un tremendo negocio de unos intereses muy potentes que no son los intereses necesariamente de nuestro país y no son necesariamente los intereses que nos dan un futuro mejor a los peruanos y a las peruanas. Dicho esto, creo también que sí podemos hacer más por trabajar en temas, en una nueva fase. Creo que hay que actualizar la ley de protección frente a las biotecnologías. Ya es una ley antigua, 1999, creo, 2000, 2001, creo. Se puede hacer una buena revisión de esa ley para tener un marco más actualizado, más moderno. Creo que, como bien dice la doctora Luna, hay que avanzar fuertemente también en hacer casos por el etiquetado. Por lo menos deberíamos exigir que si hay etiquetado en otros países, no le quiten la etiqueta, pues, ¿no? O sea, es tan evidente. Pero de ahí también ir avanzando hacia algunos niveles de etiquetado para ciertos productos que en realidad requieren, y la población requiere estar informada realmente cuánto es el contenido transgénico.
ya hemos tenido la experiencia, estamos teniendo la experiencia de los octógonos para la alimentación saludable, y está demostrado que son efectivos, que la mejor información para el consumidor es bueno para el consumidor y es bueno para la empresa también. Entonces el etiquetado no tiene por qué ser solo un costo, es información, es un derecho del consumidor, y deberíamos tener una estrategia fuerte para discutir que en el Perú empecemos a hacer etiquetado también en el tema de transgénicos. Y finalmente creo que yo concuerdo con lo que dice la doctora Luna en términos de que la institucionalidad dispersa no ayuda. Tener 3 organismos sectoriales encargados del control y el monitoreo del tema de los transgénicos me parece que es una mala idea. Creo que hay que tener uno solo, creo que tiene que ser independiente a los sectores, tiene que ser un organismo fuerte, que tenga capacidad de control, tenga capacidad de hacer supervisiones, tenga capacidad. Yo, por ejemplo, estoy sorprendido por las poquitas muestras que hacen el MINAM, UEFA y el INIA, y con eso nos quieren decir que han hecho un control del ingreso de maíz transgénico en el Perú. Es una muestra insignificante versus la vastedad del territorio y la complejidad y la heterogeneidad. Tendría que haber un diseño muestral mucho más amplio, y por lo menos una vez al año hacer un buen muestreo de todos los principales puntos de producción de maíz, y en verdad tener una sensación más clara de cuánto han penetrado los transgénicos en nuestra agricultura del maíz. Eso requiere otra envergadura y otra manera de entender este problema. Entonces, sí creo que hay cosas por mejorar, creo que podemos entrar a una nueva fase. El Perú, yo creo que le conviene seguirse manteniendo al margen de esta tecnología, es una tecnología que no nos genera beneficios mayores, porque no somos enormes productores de maíz, ni de soya, ni siquiera de algodón. El pobre algodón peruano está a punto de desaparecer, dicho sea de paso, ¿no? Estados Unidos nos ha aplastado con el TLC, el algodón norteamericano ha entrado y ha desplazado totalmente al algodón peruano, porque el algodón norteamericano es subsidiado. Nuestro algodón en realidad está por desaparecer, no por culpa de los transgénicos, sino más bien porque hemos abandonado al pequeño productor y a nuestra agricultura, y ahora somos grandes importadores de algodón y de hilados directamente de la India, o si no de prendas chinas directamente, ¿no? Así estamos. Entonces, está el reto ahí. Yo creo que el Congreso en estas próximas semanas va a tener la oportunidad de discutir esto. Entiendo que es un tema que se va a empezar a ver pronto. Yo creo que se abre el debate, es un debate que debería llevar una decisión lo más razonable posible, que estén bien claras las posiciones para pelearnos por este tema, sino para defender el interés nacional. Muchas gracias, doctor Segarra. Ahora le cedo la palabra al parlamentario andino Alan Ferli, quien nos brindará las palabras finales. Buenas noches. Solo para agradecer a la doctora Flora Luna, al doctor Eduardo Segarra por su participación, y a todos quienes nos han seguido por las redes sociales, la transmisión en el Zoom y el Facebook. Es un tema muy importante, sobre todo en países mega diversos como el Perú y los países andinos, y es clave entonces discutir no solo el consumo o el cultivo de productos transgénicos y los impactos que puede tener sobre la producción, la salud, la economía de nuestros países, sino que hay aspectos centrales también que tienen que ver con el desarrollo científico, no solo de organismos genéticamente modificados, sino los desarrollos de la ciencia, de la bioeconomía y otras corrientes que se plantean a nivel global. Entonces, el tema es, podemos conciliar investigación, desarrollo de la ciencia con
transgénicos en un país como el nuestro es sumamente preocupante lo que podría ocurrir. Como decía Eduardo, una cosa son territorios amplios o producción que muchas veces se va a la exportación de una manera en cultivos intensivos, etcétera, y otra es una realidad como la del Perú. Pero ahí hay todo un debate entonces entre cómo cautelamos la biodiversidad sin poner trabas al desarrollo científico. Hay aspectos que tienen que ver con la concentración, las empresas, con la propiedad intelectual, ¿no? Que están en debate y que también tenemos compromisos internacionales, como fue señalado en los tratados de libre comercio y las nuevas normativas que se vienen planteando a nivel global, ¿no? Entonces, en esa medida, nos parece que es sumamente importante el proceder con este diálogo, con este intercambio, eh, para ver lo que le conviene al interés nacional del país. Se ha mencionado también los aspectos de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, el- la, y la diversificación o las opciones que tenemos al interior de nuestras economías, con las oportunidades también que se presentan a nivel global. Entonces, en esa medida, este es un espacio que queremos plantear y ver, también estudiar las normativas de los otros países, eh, ver lo que ha pasado, las experiencias internacionales y seguir debatiendo, intercambiando y discutiendo. En esa medida han sido muy ilustrativas las exposiciones de la doctora Flora Luna, del doctor Segarra. También habíamos invitado, si no es una sugerencia, a alguien que venga desde la biología molecular para que presente su punto de vista, pero declinó una participación en último momento. Esperamos que podamos contar con esos intercambios, esos debates más adelante. Muchas gracias a ustedes nuevamente, muchas gracias a todos los que nos han seguido por las redes y tendremos nuevas oportunidades. No sé si de la organización allí nos anuncian algún otro foro. Muchas gracias y hasta una próxima. Muchas gracias, parlamentario. Un aviso final. El siguiente, bueno, este jueves 6 de agosto a las 10 de la mañana tendremos la charla magistral a cargo del señor Javier Olivera. El título de la conferencia es Sistema de pensiones, ¿en qué dirección debe ir la reforma? Esperamos contar con su participación y muchas gracias. Buenas noches.